Bueno, vamos a ir empezando, bien, ahora sí. Am, esto y esto. Es que son muy fáciles los dos ejercicios que puso de examen anterior vez. Le va a dar risa ahorita cuando lo hagamos. Ya. Es que es muy fácil. Dios mío. Ya, vamos. Ya, no me atraso más. Bueno, algo así, bien. Está viendo mi pantalla, ¿no? Perdón. ¿Todo se ve bien? ¿Ya? Sí, se ve bien. Ok, gracias. De todas formas, yo estoy leyendo el chat aquí en una segunda pantalla, así que si quieren escribir algo, escriben y los estoy leyendo. Bien. Ok, empecemos. Dice, por ejemplo, ¿no? Este tipo de ejercicios, ya ven que es muy sencillo. Dice, dado el circuito y la resistencia equivalente, la corriente total, la corriente que circule por R4, el voltaje que soporta R1 y el voltaje en los puntos A y B, ¿no? Les da el dibujo y les da los datos. Si no lo ven claramente aquí en la pantalla, porque entiendo que la imagen quizás no se ve muy bien, yo les voy a pasar la imagen junto con el PDF que hagamos de esto. Por ahora solamente intenten guiarse conmigo, ¿bien? El esquema se ve bien, creo. Aquí lo voy a repasar. Dice que R1 es igual que R5, que vale 10 ohmios, ¿bien? R2 vale 5 ohmios y R3 es igual a R4, que es igual a 50 ohmios. Bien, esos son los datos y lo que nos pide ayer. Entonces yo empiezo. ¿Qué les había dicho? O bueno, cómo yo les recomiendo trabajar. Se van desde lo más lejano a la fuente y empiezan a hacer las agrupaciones que ustedes vean que se puedan realizar. Ahora aquí yo veo, ¿no? Lo más obvio es que aquí entre estos dos de acá hay paralelo, ¿bien? Entre R3 y R4, ¿ok? Luego, si se fijan también, hay serie entre R1 y R2, ¿ok? Entonces yo a esto lo puedo llamar R sub A, por darle un nombre, ¿no? Y a esto le puedo llamar R sub B. Y bueno, empiezo. Yo digo, bueno, RA, que están en series, va a ser la R1, que vale 10 ohmios, más la R2, que vale 5. Bien, 5 ohmios. Voy a intentar aquí ser lo más estricto con la nomenclatura para que ustedes igual la practiquen, ¿no? Pero si es que me saltara algo, ustedes ya saben que la ingeniera es muy estricta con esos detalles, ¿bien? Nada, esto es 15 ohmios. Por otra parte, RB, si se fijan, y aquí otro disclaimer, ¿no? Que espero que quede claro, que no sé si lo dije en la anterior semana. Yo lo de producto sobre suma, en teoría no habría ningún problema que lo apliquen, porque está bien. No sé si ella les habrá enseñado eso y no sé si ella lo aceptará en la resolución de su ejercicio. Por ahí ella dice, yo no enseñé de esa forma y entonces les pone mal. Y no quisiera eso. Ya hicimos con productos sobre suma cuando hicieron conmigo en el laboratorio, bien. Entonces saben que se puede hacer. Yo creo que ya no hay tiempo para que le pregunten a ella o no sé si se acordarán si ella igual enseñó de esa manera, pero vamos a asumir que no y cómo sería hacerlo, digamos, de la manera tradicional, ¿no? 1 sobre RB, porque el paralelo es suma de los inversos, sería 1 sobre R3, R3 vale 50, más 1 sobre R4, que R4 también vale 50, bien, R3 igual a R4, que valen 50 ohmios, ¿no? Ohmios y ohmios. Aquí 1 sobre 50 más 1 sobre 50, ¿no? Suma de denominadores de igual denominador, yo puedo colocar el mismo denominador y sumar los numeradores, ¿no? Entonces, 50 por 1, ¿no? Los 50 de 51 por 1, 1 más 50 de 51 por 1, 1, ¿no? Esto queda 1. Ya digo que hacer esto es un poco engorroso, pero bueno, vamos a asumir que ella lo quiere así. Lo que tocaría ahora sería invertir, ¿no? Invierto la parte de la izquierda e invierto la parte de la derecha para tener el resultado final. Entonces, RB es igual a 50 entre 2 ohmios. Pero 50 entre 2 ohmios es 25. Aquí nuevamente se comprueba lo que les dije en laboratorio, ¿no? Que cuando yo tengo paralelos de resistencias iguales, el equivalente es la mitad, ¿no?
el valor de una de ellas, la mitad del valor de una de ellas. Bien, entonces aquí yo lo que pasaría sería hacer un nuevo dibujo que me represente ya con las asociaciones que hice, ¿no? Donde aquí está RA, aquí está RB y aquí está R5. Y esto no es más que una serie, ¿no? Es serie entre todos estos de aquí. Entonces, y como ya es la última agrupación, porque una vez que haga esta me va a quedar una sola resistencia, yo a esta agrupación le llamo la R equivalente. Bien, entonces, la R equivalente, como es serie suma algebraica, yo me fijo, esto es 15 ohmios, que es RA, más RB, que me salió que es 25 ohmios, más R5, R5 vale 10. Bien, entonces R equivalente es 15 más 25, 40 más 10, 90, ¿no? 90 ohmios. Más 90, ni que perdón, 50. ¿No? 15, 25, 40 y 10, 50. Ya está el inciso A. El inciso B, la corriente total. Para saber la corriente total, lo único que hago es aplicar ley de Ohm, ¿no? Voy a aplicar ley de Ohm para este circuito de aquí. Entonces, por ley de Ohm, yo diría que la diferencia de potencial, que es como lo escribe ella el voltaje, que es lo mismo, ya dB, a veces creo que dDP, eso es diferencia de potencial, que igual es lo mismo que diferencia de potencial, que es lo mismo que voltaje, que todo eso se mide en voltios, bien, por si acaso. Creo que su PDF está, pero lo menciono. Am, Nada, entonces yo escribiría la diferencia de potencial por ley de Ohm, es la resistencia por la corriente. En el ejercicio voy a estar ocupando la resistencia equivalente que va a circular una sola corriente a través de este circuito, que eso es lo que le llama a ella la I total, ¿bien? Entonces despejo, la I total es igual a la diferencia de potencial partido la resistencia equivalente. La diferencia de potencial me está diciendo acá, bien, no se lee bien, por si acaso estos son 100 voltios, ¿ok? Entonces 100 voltios partido la equivalente que son 50 ohmios, obtengo una corriente total de 2 amperios. A las unidades de la corriente eléctrica, los amperios. Y ya tengo mi inciso B. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, voy a asumir que sí. Ya. Un segundo, ya. Luego dice inciso C, la diferencia de potencial en los puntos A y B. Los puntos A y B, ok, están ahí bien. Están ahí denotaditos con rojo, un poco, pero ahí está A y acá está B. Bueno, ahora, los puntos A y B, si se dan cuenta, ¿no? Son el nodo al que está conectado R5, perdón, R4 y R3, ¿no? Me refiero aquí. Ahí están los nodos a los que se conectan. Entonces, esos dos nodos que están conectados, los extremos de esas dos resistencias, me está pidiendo la diferencia de potencial en esos dos puntos. Va a ser igual a la diferencia de potencial que cae sobre R3, que es la misma que la diferencia de potencial que cae sobre R4, porque recuerden, en paralelo los voltajes se mantienen iguales. Entonces yo voy a hallar el voltaje ya en R3 o lo hallo en R4, cualquiera de las dos, porque al hacer eso yo ya estoy hallando el voltaje sobre esos puntos, ¿se entiende? Si yo coloco un tester, ¿no? Entre estos dos puntos y hallo el voltaje, me está midiendo tanto el voltaje para R3 que el voltaje para R4, que es lo mismo, ¿bien? Porque esos dos nodos están conectados a resistencia, ¿bien? Entonces, bueno, perfecto. Si yo quiero conocer la diferencia potencial que está en esta parte del dibujo, ¿no? Que ojo, ¿no? Esos puntos A y B, si se dan cuenta y si me están entendiendo, ¿no? Esta agrupación de aquí se llamó RB, ¿no? Es decir, el nodo A se mantiene aquí y el nodo B se mantiene acá. O sea,
que yo puedo o irme hasta aquí y hallar la diferencia potencial entre R3 o R4, o la puedo hallar sobre RB. Porque RB, esta de aquí que se desglosa en un paralelo, ¿no? El voltaje que hay aquí, como se desglosa en un paralelo, se tiene que mantener para R4, y para R5, para R3. ¿Se entiende? Entonces yo puedo hallar el voltaje sobre RB y con eso ya estoy hallando el voltaje entre los puntos A y B. Bien, si hay dudas me preguntan. Entonces hagamos eso. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Primero, no tengo que ir desde aquí hacia atrás. Si yo retrocedo, el equivalente se desglosa en una serie. ¿Qué se mantiene igual en serie? En serie se mantiene igual la corriente. Quiere decir que la corriente total que yo tengo del equivalente va a ser la misma que la corriente que atraviesa la resistencia A, va a ser la misma que la corriente que atraviesa la resistencia B, y va a ser la misma que la corriente que atraviesa la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Es decir, I total que está aquí se mantiene para esta parte del circuito, ¿ok? Y aquí aplico ley de Ohm. Bueno, aquí por último voy a colocar que estos son 2 amperios. Y aplico ley de Ohm. ¿Sobre quién voy a aplicar ley de Ohm? Sobre la resistencia RB. Yo voy a decir, yo quiero saber el voltaje sobre RB. Eso va a ser igual a la resistencia B por la corriente que atraviesa la resistencia RB. La resistencia B la conozco, la calculé como 25 ohmios, perdón. Y la corriente RB por el análisis que acabo de hacer es de 2 amperios. Quiere decir que el voltaje que cae sobre la resistencia B va a ser 50 voltios. Y resulta que eso es lo mismo que el voltaje que cae entre los puntos A y B, ¿no? Recuerden, al fin y al cabo RB, ¿no? Está sobre, yeah, que es el equivalente de estas dos al ser equivalentes se transforman en una sola, pero esos nodos se mantienen, ¿no? Es decir, el equivalente siempre se coloca entre los mismos nodos en donde están colocadas sus resistencias que hice la agrupación, ¿no? Sé que quizás suene demasiado redundante, pero espero que esté quedando claro, ¿no? Que esa redundancia no sea para nada. ¿Ok? Bien. Ahora que conozco, ya hay el inciso C. Ahora el inciso D. Dice la corriente que circula por R4 y la corriente que circula por R1. La corriente que circula por la resistencia 1. Ok, vamos a desglosar. Primero R4, ¿no? Para conocer la corriente en la resistencia 4, yo debería saber, aplicando ley de Ohm, ¿no? Y transformando, como lo hice aquí, esta fórmula es lo mismo. Necesitaría yo el voltaje sobre la resistencia 4 dividido el valor de resistencia R4. R4 lo conozco por dato de ejercicio, lo que me faltaría es el voltaje sobre la resistencia R4, que no, mentira, la conozco. Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo conozco. De nuevo, RB se desglosa en un paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje que hay sobre RB es el mismo voltaje que va a caer sobre R3 y es el mismo voltaje que va a caer sobre R4, es decir, 50 voltios. O sea que yo puedo aplicar la fórmula. La corriente sobre R4 va a ser igual al voltaje sobre R4, que el análisis me dice que es 50 voltios, y la resistencia 4, que es de 50 ohmios. 50 de 50, esto queda 1, voltaje entre ohmios, amperes. Bien, ya tengo el inciso D. El inciso E me dice la corriente, la diferencia de potencial que soporta la R1. Bien. R1 está, ¿no? Es parte de RA. Ahora, RA se desglosa en una serie, ¿no?
en serie que se mantienen iguales las corrientes. Ahora, RA del análisis que hice antes, ¿qué corriente circula por RA? Aquí está la corriente RA, ¿no? Es de 2 amperios. Y aquí lo mismo de antes. La corriente que pasa a través de A, si A se desglosa en una serie, quiere decir que la corriente que tiene RA va a ser la misma corriente que va a tener R1, que va a ser la misma corriente que va a tener R2. Todos, cada una de ellas vale 2 amperios. Es decir, la corriente R1 es de 2 amperios. Y ahí acaba. Y ahí ya tengo resueltos los 5 ejercicios. Bueno, los 4 incisos, perdón. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien, de nuevo, no es solamente aplicar ley de Ohm, asociación de resistencias y tener claro la teoría, ¿no? En serie se mantienen iguales las corrientes, en paralelo se mantienen iguales los voltajes. Hagamos el otro ejercicio que tengo por aquí. Bien. Uy, este no es. Pucha, me pasé una foto incorrecta. Tu, tu. Ya, denme un segundo. Aquí. Por aquí. Este ejercicio es esa imagen que están viendo ahí, bien, el gráfico, el circuito. Y bueno, me pide la resistencia equivalente, quiero entender yo, porque ahí no le ha puesto equivalente, solamente puso R. La corriente total, la potencia y el consumo para un tiempo de 2 horas, ¿bien? Ahí está ligeramente resuelto si se fijan, pero hagámoslo conmigo para que se guíen, ¿bien? Entonces, bueno, me pide la resistencia equivalente, bien. De nuevo, sencillo. Yo estaría haciendo primero, que X igual está denotado, ¿no? Se puede hacer una serie aquí y se puede hacer una serie por acá. No sé, le llamo a esta RA, le llamo a esta RB por darle unos nombres, ella lo pone en minúscula, no hay problema, entiendo yo que no hay problema, que no me salga después con que no usaron minúscula, usaron mayúscula, está mal, me parecería el colmo, pero ya bueno, no sé. Lo verán ustedes. RA es serie, entonces en serie yo digo, bueno, 9 ohmios más 12 ohmios más 15 ohmios. 9 más 12 es 21, más 15 es 36, ¿no? Que es lo que tiene ella acá, bien. Eso respecto a RA. RB, que también es una serie, es 6 ohmios más 3 ohmios. 9 ohmios, ¿bien? Que es lo que igual tiene ella por acá. Bien. Ahora, ¿esto cómo queda, no? Ahora me estoy fijando que ella lo hace así en... Bueno, aquí lo hizo como bastante o sea, por partes. Hizo primero esto, hizo un dibujo y después hizo esto. Y le quedó este dibujo. Ah, o sea, está bien, ¿no? Es lo único que se hace más largo el ejercicio. No sé si ella permitirá que ustedes lo hagan más rápido o más lo simplifiquen. Imagino que sí, porque creo que tiempo no les da mucho ella. No, no sé. Igual, si tienen que hacerlo pasito por pasito, lo único que sucede es que van a hacer más dibujos que van a tener que estar haciendo, ¿bien? Como digo, ya eso es... Voy a hacer yo mi dibujo mío por aquí, ¿bien?
De verdad que esos temas de cómo le gusta a ella que resuelvan ya es un tema que ustedes habrán visto, habrán aprendido cuando ella les enseñó estas cosas. Porque asumo que asisten a clases, ¿no? Bueno, aquí paralelo, ¿no? Es muy obvio que aquí paralelo. Porque van a un nodo los dos extremos y van a otro nodo los otros dos extremos. Bien. Entonces, bueno, ahí veo que sí o sí a ella le gusta hacerlo con la fórmula, así que bueno. 1/RB va a ser igual a 1 sobre, perdón, y esta agrupación, ¿no? Ojo, esta agrupación, de una vez dibujémosla, ya sería la equivalente, ¿no? Ya me quedaría los 110 voltios de la fuente con una resistencia equivalente a la cual está atravesando una corriente total. Entonces, 1 sobre R equivalente, que es lo que voy a hallar, será igual a 1 sobre RA, RA es 36 ohmios, más 1 entre RB, RB es 9 ohmios. Bien. Aquí lo que yo debería hacer sería mínimo común múltiplo entre 36 y 9, ¿no? Si necesitan hacer el desglose aquí 36 y 9 y hacerlo, háganlo. Pero también es fácil ver que 36 es divisible entre 9, ¿no? 9 por 4, 36. Entonces 36 es divisible entre 36 y 36 es divisible entre 9. Es decir, el mínimo común múltiplo es 36 ohmios. 36 entre 36 es 1, multiplicado por 1 es 1, más 36 entre 9 es 4, multiplicado por 1 es 4. 1 sobre R equivalente entonces va a ser 5 36avos. ¿No? Si yo invierto esto para dejarlo de la manera correcta, ¿no? Invierto R equivalente va a ser 36 5avos de ohmios. Y aquí lo que les tocaría, entiendo yo, sería dividir a mano, ¿no? Porque no les hacer calculadora, así que bueno. 36 dividido entre 5. 7 por 5, 35, 36, 1, bajo un 0 y coloco una coma. 5 por 2, 10, a 10, 0, y de ahí salen los 7,2, ¿no? 7,2 ohmios. Bien, que es lo mismo que le sale a ella. Ok, hasta ahí todo claro. Bien, asumo que sí. La corriente total, fácil, ¿no? Bueno, la corriente total, la corriente total va a ser la diferencia de potencial entre las resistencias equivalentes, ¿no? Ley de Ohm. Son 110 voltios entre 7,2 ohmios. Nuevamente aquí les toca hacer eh, división, ¿no? ¿Cómo era la división? Me olvidaba por un momento de los decimales y trabajaba como si fueran enteros, ¿no? 7 por, bueno, la única opción es 1, ¿no? Porque 7 por 2, 14 se pasa de 11, 2 por 1, 2, a 10 falta 8. Llevo 1, 7 por 1, 7 y una 8, a 11, 3. Puedo colocar una coma, añadir un 0 y seguir, ¿no? 7 por 2, por 4, por 5, 7 por 5, vamos a ver. 5 por 2, 10. Podría haberlo hecho por mitades, ¿no? No, no, está bien. 5 por 2, 10, a 10, 0. Llevo 1. 7 por 5, 35 y una 36 a 38, 2. Puedo seguir añadiendo ceros y seguir, ¿no? No sé hasta dónde le pedirá a ella. Vamos uno más. 7 por 3 no. 3, 4. No, va, 2. 2 por 2, 4. A 10 es 6, llevo 1. 7 por 2, 14 y una 15, a 25. Entonces, ¿hasta dónde les pide ella hacer esto? Déjenme que me fije aquí en lo que ella hizo para saber hasta qué punto tienen, cuántos decimales quiere ella. La corriente. ¿Dónde demonios hizo la operación? No la veo.
mágicamente le salió 15.27. No sé, no estoy intentando ver por dónde lo hizo, pero a ver, un decimal más, entonces no quedará de otro. 56 añado un cero, esto va a ser 7, porque 8 se pasa. 7 por 8 es 56, da exacto, pero 8 por 2 es 16, 20 se va a pasar, ¿no? Entonces es 7. 7 por 2, 14. A 26 llevo 2, 7 por 7, 49. Y 2 que llevaba 51, 56, 5. Ahora, me sale esto, pero como yo tengo una coma en el... O sea, cuando termino de dividir, las comas que tenga el... O sea, no importa si es numerador o denominador, no, perdón, sí importa. Si es denominador, las comas son comas hacia la derecha. Si fuera el numerador, las comas son hacia la izquierda. Como está en el denominador, ¿no? Entonces veo que hay un decimal en el denominador, entonces a este resultado, que ya está su coma aquí, muevo un espacio hacia la derecha. Es decir, esto quedaría como 15,27 amperios. ¿Me siguen, no? Dos decimales, entonces sí, porque dos decimales. Bien, perfecto. Ok, entonces la corriente, después de hacer el cálculo, no me vengo aquí, lo coloco el dato más bonito, entiendo yo que así trabaja ella, según me estoy fijando, 15.27 amperios, bien. Esa es la corriente total. Luego me pide la potencia, bien. Entonces la potencia, que es igual, y aquí voy a, atiéndanme, ¿no? O intenten hacerlo, porque sí, esto es un poco importante, bien. Ahora, la potencia eléctrica como tal, bien, se mide en vatios, bien. Y la fórmula es que la potencia es igual al voltaje por la corriente, que es lo mismo, ya repito, que diferencia de potencial por corriente, como ella quiera escribirlo, bien, como sea que ella lo escriba, pero ustedes se guían, es voltaje por corriente. Ella lo escribe así. Si me pide la potencia, entiendo que no ha puesto, o sea, aquí no le ha puesto total ni total, solamente en I, no sé por qué. Porque yo puedo calcular potencia, ojo, también de la, o sea, todo esto que he hecho aquí, puedo agarrar también y calcular potencia. Por ejemplo, la potencia en R4, si ya conozco su corriente y conozco su voltaje, puedo calcular la potencia. ¿Cuánta sería la potencia aquí? 50 por 1, 50 vatios. Bien, o sea, esto de la potencia igual puedo añadirlo a estos cálculos de aquí y calcular potencia para cada uno de estos elementos. Bien, si es que lo pidiese. Y la potencia total o la potencia del circuito, que se dice también, siempre es la diferencia de potencial de la fuente por la corriente total. Bien, cuando me pide la potencia del circuito entero. Entonces eso va a ser, la diferencia potencial son 110 voltios. La corriente total la acabo de calcular como 15,27 amperios. Bien. Entonces nada, lo único que me resta es multiplicar. Las operaciones auxiliares las harán ustedes en otra hoja, no sé cómo les irá ya que lo hagan. Pues nada, 110 multiplicado entre 15,27. ¿Cómo se hacía este tipo de multiplicaciones? Yo añadía ceros, ¿no? Y me olvidaba por un momento de la coma. 0 por 7, 0, 0 por 7, 0, 0 por 7, 0, 7 por 1, 7, 7 por 1, 7. 0 por 2, 0. Puta, que esto va a ser largo, ¿no? Dios, ¿de verdad tienen que multiplicar esta cosa? No, no, perdón, hagámoslo más fácil, que yo me estoy complicando en lugar de resumir esto. Multipliquemos 15.27 por 11, ¿bien? Y ese cero de ahí lo voy a añadir al final. Bueno, espero que esté quedando claro. Me olvido un rato de la coma y digo 7 por 1, 7, 2 por 1, 2, 5 por 1, 5, 1 por 1, 1, 7 por 1, 7, 2 por 1, 2, 5 por 1, 5. Ahí, en orden. No, ¿qué hice? Espero que se haya guardado, ¿eh? Gracias Dios. 7 por 1, 7, 2 por 1, 2, 5 por 1, 5, 1 por 1, 1. 7, 7 y 2 es 9, 5 y 2 es 7, 5 y 1 es 6 y esto es 1.
dos decimales tenía, entonces yo añado aquí los dos decimales, perdón, antes de eso. Tenía un cero yo, ¿no? Entonces añado el cero, ¿no? Que me comí aquí de los 110 voltios para resumir un poco el cálculo. Y ahora sí, si tengo dos decimales, pues lo que hago es eh, el espacio, ¿no? De los dos decimales, entonces uno, perdón, uno 2. Esto sería entonces 1679,70 o 7 vatios. Que lo voy a dibujar aquí para que te esté en concordancia. 1779,70 vatios. Todo esto lo podrían estar ustedes, sería bueno que lo estén comprobando en calculadora, ¿no? Pero ya les digo yo, bueno, sale. ¿Ya? Lo pueden comprobar si no confían, que sería lo ideal de todas formas. Ok, esa es la potencia. ¿Bien? Luego tengo lo que es el consumo. Bien, ahora, eso me imagino que lo expliqué hoy en su PDF, no me he fijado. Bueno, me fijé, a ver, déjeme que revise rápidamente el PDF que hicieron. A ver, ella les habla de circuito eléctrico, conductor, interruptor, generador, corriente, continua alterna, enchufe, instrumentos, ley de Ohm, forma de conectar resistencias. No les habla de consumo. Bueno, lo explico rápidamente porque igual podría ser que les toque. El consumo, bien, el consumo que se, y esto depende mucho de la nomenclatura. A veces potencia W y P se refieren a potencia eléctrica, ¿no? A veces en la mayoría de, de literatura, ¿no? Pero luego también en el caso de la ingeniera, en el caso de algunos ejercicios, la W se reserva para lo que se conoce como el consumo, que eso se mide en kilovatios por hora. Bien. Por ejemplo, el consumo, lo de la CRE, ¿no? Lo que consumen ustedes en su casa les viene en kilovatios hora, ¿no? Ese es el consumo, que es una medida que es potencia por hora. Bien. Porque ahí me pide el consumo para 2 horas, entonces yo ya tengo la potencia, eso sí, tiene que estar en kilovatios, dice. Kilovatios, ¿no? Sería dividir este resultado, o sea, si yo quiero kilovatios, yo lo que hago es lo que yo tengo en vatios, que es 1679,70, lo divido entre 1000, ¿no? Para yo hallar kilo, ¿no? O regla de tres simple pueden hacer, a ver, para que me guíe, para que se me entienda. Es decir, si yo tengo 1679,7 vatios y yo quiero ir de vatios a kilovatios. Y yo digo, bueno, un kilovatio son 1000 vatios, ¿no? Ya saben que kilo es 1000. Entonces multiplico eso, 1679 vatios, perdón, divido, ¿no? La división. Entonces sería un, cada cero es una coma hacia la izquierda, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 1,6797 kilovatios. Y el tiempo ya me lo está dando en horas, así que bueno, el consumo entonces va a ser 1,6797 kilovatios por 2 horas, que es el tiempo que me pide, que me dice que va a estar activo esto. Bueno, aquí hay que multiplicar, ¿no? Por 2. Me olvido de la coma un rato y 7 por 2, 14, 4 llevo 1, 9 por 2, 18, 9, 19, 9 llevo 1, 7 por 2, 14 y una 15 llevo 1, 6 por 2, 12 y una 13 llevo 1, 2 por 1, 2 y una 3. Tengo 2 4 decimales, entonces 2 4 decimales, la potencia es de 3,3594 kilovatios por hora. Y ese es el consumo. Ahora, si ella, aquí estoy viendo que el resultado final de potencia lo ha puesto con 3 decimales. Bien. Bueno, está bien, pues, ¿no? 359, 35, no, está bien. Y nada, ahí acaba este ejercicio. Bien. ¿Preguntas?
Bueno, y esos son los dos ejercicios, chicos, de los exámenes del anterior semestre, ¿bien? Que incluye lo que es... Ah, les dije que les iba a hablar un poquito de Kirchhoff, ¿no? Al menos para que sepan defenderse en el caso de que les tocase. A ver, creo que voy a usar el PDF de ella para explicarlo también. Bueno, denme un segundito. Porque eso que me pasaron de resistencias ya lo hicimos, ¿no? Justamente creo que fueron o no lo hicimos. A ver, me voy a fijar ahorita. Esto, FEM inducida, red eléctrica y Kirchhoff. Bueno. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Bien. La ley de corriente de Kirchhoff lo que hace, de todas formas, como dice ahí el PDF bastante bien explicado, ambas son una representación del principio de conservación de la energía. Esa es la segunda ley de la termodinámica que me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, todo consumo de energía tiene que venir, o sea, todo lo que yo consumo tiene que ser igual a lo que yo genero. En el caso de las corrientes eléctricas se expresa de la siguiente manera, que es lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Me dice, corrientes que entran tienen que ser igual a corrientes que salen. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo esa ley. Aquí en el ejercicio, y ese análisis de corrientes se hace para cada una de los nodos, bien, para cada nodo que existe en el circuito. Entonces, ¿cómo yo podría analizar para ese nodo? Ahí ya está hecho, pero asuman que no está bien. Yo digo, bueno, y este es otro, a ver, hay mucho, bueno, es un tanto que hablar. Cuando yo aplico, que ustedes no creo que lo apliquen el método, bueno, les habla de métodos de nodos y de mallas, ¿bien? Tanto el método de nodos, que es donde yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, a mí me permite el método que yo defina las corrientes en el sentido que a mí me diese la reverenda gana. Bien, es decir, ahí está hecho de esa manera. I1 entra, I2 e I3 sale. Pero el método no me impide nada a mí, bien, hacer esto. Es decir, que I3 entre e I1 e I2 salga. El método no me lo impide, bien. Luego, si es que definí mal los sentidos, se va a ver reflejado en el valor de las corrientes. Si yo definí mal un sentido, la corriente me va a salir negativa. ¿Significa eso que todo el ejercicio está mal? No. Lo único que hacen es decir, bueno, esa corriente que es negativa la transforma a positiva y cambio el sentido en el dibujo. Si yo trabajase de esta manera y aplicase ley de nodos fija, si es que esto está bien hecho, que I1 me va a salir un valor negativo I2, perdón, I3 me va a salir un valor negativo. ¿Quiere decir eso que los cálculos están mal? No. Lo único que hago es los paso a positivo y estos sentidos de I1 y de I3 los invierto y ya está resuelto mi ejercicio. Eso me lo permite el método como tal. El propio método se arregla a sí mismo de esa manera. ¿Bien? Hay un convenio o hay unas recomendaciones que me dicen, bueno, si vas a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y tenés fuentes de voltaje, intenta guiarte por las fuentes de voltaje. Es decir, esta fuente, que también la ingeniera habla ahí en el PDF de los sentidos de la corriente, de manera convencional, la corriente convencional, lo aceptado es que la corriente va de negativo a positivo. Sin embargo, realmente no pasa eso. Lo que pasa realmente es que la corriente va de negativo, perdón, de positivo a negativo. Eso es lo que se llama el sentido real de la corriente. Eso lo pregunta por si acaso ella en el examen. Fue la pregunta de un alumno, me acuerdo que le preguntó, ¿cuál es el sentido real de la corriente? Y ustedes tienen que responder que el sentido real de la corriente para una fuente de voltaje directa es que va del polo positivo al polo negativo.
Y el convencional, lo que se usa todos los días, es que va de negativo a positivo. ¿Bien? Para ahora, eso del sentido real solamente se aplica cuando trabajan con diodos. Para todos los demás casos, y ustedes no van a ver diodos en esta materia, ni creo que lo van a ver nunca en todo lo que es la carrera. Ustedes trabajan con el convencional, ¿no? Entonces ustedes dicen, de negativo a positivo. Entonces, como la fuente ya les está definiendo ese sentido de corriente, por eso es que aquí en el dibujo, siguiendo ese sentido, dice que la corriente entra de esa manera. Y está bien, porque como digo, lo normal es que ustedes, las recomendaciones que se guíen por, si es que hay fuente, por el sentido de la fuente. Luego, si se fijan aquí, esta fuente estaría generando corriente en ese sentido. Aquí ya no ayuda mucho si se dan cuenta de esto, porque si fuese así, la corriente, yo diría que para este nodo entra, ¿no? Si yo siguiese el sentido de esta corriente, entraría. Por eso digo, el método de nodos me permite a mí en un principio definir las corrientes que a mí me dé la gana. Una recomendación es que yo siga los sentidos que me indican la fuente. Si yo siguiera los sentidos que me indican la fuente, yo digo, bueno, esta fuente genera corriente en ese sentido y para estas ramas resulta que I2 estaría llegando. Cuando no hay fuente, ¿no? Eh, y otra cosa, lo normal al aplicar el método de nodos, no sé qué tan profundo les haya dado a ustedes este tema. Bien, yo voy a intentar dárselos la teoría lo más general. Tampoco me voy a meter porque ustedes no van a hacer análisis de circuitos. Lo normal es definir una tierra. Bien, uno de estos nodos yo los tengo que definir la tierra. ¿Cuál? El que a mí me dé la gana. Lo normal es el que está abajo del circuito. Es lo normal. Entonces, una vez que yo hago eso, tengo otra ayuda que es, si yo tengo, bien, un nodo a tierra y un nodo donde no conozco su voltaje y no hay fuentes de voltaje que me ayuden a definir el sentido de corriente, la corriente siempre se dirige a tierra, por teoría. Entonces, por eso I3 creo yo que está dirigida hacia el nodo B. Otra cosa que me ayuda a definir tierra es que yo ya estoy diciendo que este nodo B, si está conectado a tierra, el voltaje aquí es cero. Eso para el método me ayuda un montón. No estoy diciendo implícitamente que el voltaje B valga cero, porque puede que no. Puede que la tierra esté conectada en esta parte del circuito, o podría ser que esté acá, o podría ser que esté aquí, o podría ser que esté acá. Por eso digo, esto se entiende mucho mejor cuando uno hace ejercicios de análisis de circuito. Cosa que ustedes no veo que vayan a hacer, en el PDF tampoco veo. Creo que esto es más que nada para teoría. ¿Bien? Eso sobre nodos. Sobre mallas, ¿qué se hace con mallas? En mallas lo que se hace, bien, para el método de mallas es bueno, terminando con lo de nodos. Digamos que seguimos ese orden en el nodo A, ¿no? Yo diría, para el nodo A, I1, es decir, por ley de corrientes de Kirchhoff, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Y hasta ahí estaría bien Kirchhoff para ustedes, creo yo. Según el PDF, pues hasta ahí llega, ¿no? La sumatoria de corrientes tiene que ser igual a cero. Si la corriente llega al nodo es positivo, si la corriente sale del nodo es negativo. Es decir, o sea, yo puedo escribirlo así de esta manera, como lo acabo de escribir, o yo puedo decir, como dice ahí la teoría, las que llegan son positivas, las que salen son negativas, es decir, menos I2 menos I3, y eso es igual a cero. Fíjense que es lo mismo, porque es como si yo trasladara estas positivas a la izquierda, I2 pasa aquí a restar, I3 pasa a restar, y obtengo esto. Esta parte de la izquierda, aunque hay signo negativo, lo que quieran, no deja de ser una sumatoria. Solo que en esta sumatoria algunos valores de corriente son negativos, pero digamos dentro de lo que es la sumatoria es irrelevante. Y hasta ahí, porque hasta ahí veo yo que les enseña a ella, entonces hasta ahí lo dejamos ahí, ¿no? Eso respecto a nodos. Igual pueden ser para el nodo B. Fíjense que si ustedes quisieran analizar el nodo B, ustedes dirían, bueno, yo estoy viendo aquí que para el nodo B I3 llega, I1 estaría saliendo, ¿no? E I2, si yo sigo el mismo sentido, estaría entrando. Y para el nodo B, yo diría, bueno, ¿quién entra?
Pero ¿quiénes entran? Entra I2 y entra I3. ¿Quién sale? Sale I1. Fíjense que da lo mismo prácticamente. Y bueno, puedo hacer lo mismo análisis, puedo llevar o puedo traer I2 más I3 menos I1 igual a 0. Y eso no deja de ser una sumatoria para las corrientes que llegan al nodo A, la sumatoria para las corrientes que llegan al nodo B, que es igual a 0. Bueno, eso respecto al análisis de nodo. Luego, mallas, ¿cómo se hace? Bueno, para aplicar mallas, pues el método de mallas, lo que yo hago es definir mallas. Mallas es todo circuito cerrado que yo pueda ver dentro de un circuito más grande. La malla 1 le llama a esta porque este es un circuito cerrado, ¿no? Y malla 2 porque esto de aquí también es un circuito cerrado. Entonces tengo dos mallas. Bien. Si se fijan, no trabaja con corrientes, malla trabaja con voltajes. ¿Qué me dice el método de mallas? Lo mismo, parecido. Me dice que el voltaje de las fuentes, en el caso de que hayan fuentes, bien, tiene que ser igual al consumo de voltajes que tengan las resistencias. ¿Esto cómo se reinterpreta? Bueno, si yo quiero analizar la malla 1, ¿qué diría yo? La malla 1 tiene una sola fuente que es E1, ¿no? En la malla 1, para toda esta malla solamente hay una sola fuente que es E1, perfecto. Eso tiene que ser igual al consumo de voltaje de R. ¿Qué resistencias estarían consumiendo para esta malla? R1 y R3. Bien, perfecto. Entonces, yo diría, ¿no? Este, la corriente. Ahora, eso sí, mallas, aparte de definir esto, ¿no? Sumatoria de corrientes por resistencia. Eso está un poquito mal, según yo. A ver, déjenme que les explique. Mallas también me define una corriente, solamente que yo tengo que definir, aparte de mallas, un sentido de corriente. No importa, puede ser horario, podría ser antihorario, no importa. De nuevo, el método se va a arreglar a sí mismo en el caso de que haya elegido un mal sentido. Lo normal es elegir el sentido horario, ¿bien? Es como un convenio general. Ah, y otro detalle, si ya eligieron un sentido para una malla, esa se tiene que mantener para todas. Si aquí hubiesen más mallas por aquí abajo y ustedes eligieron horario, para la malla 3 es horario y para la malla 4 es horario, ¿bien? Pueden elegir el sentido que quieran, pero ese sentido que elijan se mantiene para todas las mallas. Ahora, entonces, hay una corriente I1, si se fijan, ¿no? I1 va a estar yendo así. Pero esta rama de aquí va a estar afectada por la corriente I1 y va a estar afectada por la corriente I2. I2 va a ser una corriente que va a circular solamente por esta rama. Bien. Ahora, esta corriente I1 va a entrar así y si se fijan la corriente I2 va a ir así, ¿no? En sentido contrario. Ahora, vamos por partes. ¿Quiénes van a consumir la resistencia? Ahora, por ley de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje? Resistencia por corriente. Es decir, yo puedo cambiar esto por la resistencia 1, puedo decir yo, por la corriente que atraviesa la resistencia 1. ¿Qué corriente atraviesa la resistencia 1? La I1 le puedo llamar, ¿no? La corriente 1. Más la resistencia 3. Ahora, la resistencia 3, ¿quién las está afectando? Va a haber I1 y va a haber I2. ¿Cómo resuelvo yo eso? El método me dice la corriente de la malla donde estoy es positiva y la corriente de la malla que comparte es la negativa. Y ahí quedaría para mí mi ecuación haciendo análisis de malla. Bien. Por eso digo, esto está un poco raro que sea la sumatoria de corrientes, porque no es así, si se fijan, aquí solamente hay I1 y acá arriba I1 e I2, ¿no? Pero bueno, eso respecto al método de malla. Si pueden aplicar álgebra aquí, ¿no? Pueden aplicar álgebra, le va a hacer R3 por I1. Eh, bueno, a ver, vamos a intentar llegar a la fórmula que tienen allá. E1 sería igual a
R1 por I1 más R3 por I1 más R3 por I2. Lo que se hace es trabajar con las corrientes, ¿bien? Es decir, yo puedo agrupar I1 y decir, bueno, I1 va a ser R1 más R3 más I2 por R3. Creo que de aquí viene eso de que es la sumatoria de corrientes, ¿no? Es decir, la sumatoria de fuentes, que solamente hay una para este caso, va a ser igual a la sumatoria de corrientes multiplicada la resistencia que dependa de ese valor de corriente en específico. En este caso I1, las resistencias que dependen de I1 son la 1 y la 3, I2, la resistencia que depende de I2 es la R3. Es R3. Bueno, así, esa sería una forma, entiendo yo, de llegar a la fórmula que dice la ingeniera, que pone ahí que la sumatoria de diferencias de potenciales es la sumatoria de corrientes por las resistencias afectadas por esas corrientes. Y eso es malla. No estamos haciendo ejercicios porque yo entiendo que ella no les ha enseñado esto a profundidad. Si alguien me puede comprobar, me comprueba. ¿Podríamos hacer un ejercicio? Sí, pero tengo miedo de que se los enseñe alguien complicado porque va a ser la primera vez que lo van a ver y por último hagan que se chipen en el examen. Queda claro todo esto atrás, ¿no? De resistencias, porque esto de aquí nada que ver con lo de acá. ¿Bien? Sí, se entiende bien. Bien. Esto es lo que importante que tiene que quedar claro ahorita. Bien. Ahora pasemos a hacer un ejercicio rápido de esto para hacerlo y que no quede tan al aire, pero dudo mucho que lo ponga. Bien. No he visto nunca que haga ella ejercicios de análisis de circuitos porque no lo enseña. Pero bueno, digamos que se aloca. ¿No? Esto va a quedar grabado. Se lo pasan al ingeniero y me mata, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no lo hagan. ¿Cómo sería esto, no? En el caso de que, bueno, digamos, hagamos por método de malla, que es el más sencillito. O sea, digamos que esta fuente vale 10 voltios, esta vale 8, esto vale 5 ohmios, esto vale 7 ohmios, esto vale 4 y este de aquí vale 1. ¿Bien? Entonces aplico malla. Malla primero me dice ubicar malla. Hay dos. Define un sentido de corriente. Bueno, yo quiero que vaya hacia allá. Perfecto. Ahora aplique el método. Mallas me dice que las fuentes, ¿cuántas fuentes hay? Una. Ahora, ¿la fuente positiva o negativa? Sería una pregunta, ¿no? Si el sentido de la corriente que yo definí acompaña el sentido de corriente de la fuente, es positiva. Caso contrario, es negativa. ¿Qué corriente generaría esta fuente? La corriente convencional yo digo que va hacia allá, ¿no? Y la corriente que yo definí para la malla, ¿hacia dónde iría? Iría así, ¿no? Entonces, si acompaña, la fuente es positiva, 10 voltios. En el método no se colocan las unidades, por si acaso. Bien, solamente coloco números en el método. Bien, entonces 10 voltios. Ya hice las fuentes de voltaje, ahora me voy a lo que consume. ¿Quiénes consumen? Las resistencias. Yo digo entonces 5 ohmios que estaría consumiendo a I1, ¿no? Porque I1 es la corriente que en la malla 1, más eh, 4 ohmios que estaría viendo a I1 menos I2, ¿no? Entonces, ¿esto cómo queda? Si yo aplico álgebra, esto queda 5i1 más 4i1 menos 4i2. 10 ohmios, entonces 5 y 4 es 9i1 menos 4i2. A esta yo le llamo mi ecuación 1. Ahí termina el análisis de la malla 1. La malla 2. La malla 2 tiene una fuente, ahora fíjense, ¿no? La malla 2 estaría generando, diría yo, una corriente en ese sentido. Ahora, el sentido de la corriente de la malla 2, ¿acompaña o se opone a la fuente? Se opone, ¿no? Se opone a la fuente, entonces yo voy a decir menos 8 voltios negativos, porque por el análisis de la corriente va a ser. Y empiezo con la resistencia. Empiezo con la de 7. 7 que solamente se ve afectada por I2, ¿no? Más 1 que solamente se ve afectado por I2, más la de 4 ohmios. Y aquí cambia, ¿no? Recuerden, siempre es la corriente de la malla donde estoy menos la corriente de la malla que comparto.
Aquí la positiva va a ser I2 porque estoy en I2 menos I1, que es la que comparte. Y aplico álgebra. 7 y 1 es 8 y 2 más 4 y 2 menos 4 y 1. Acomodo esto y me quedaría, no, menos 8, que es igual a menos 4 y 1. 8 y 4 es 12 más 12 y 2. Y esta es la malla 2. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, aplico algún método que yo conozca de resolución de ecuaciones y hallo. Ahora, sé que esto queda un poco al aire, ¿no? En plan, cuando se enseña análisis de circuitos, que se enseñan mallas de 3, 4, 5 mallas, imagínense resolver un sistema de ecuaciones lineales de 5 ecuaciones. No se hace. Lo que se hace en las materias que se avanza esto es aplicar o se permite el uso de lo que se llaman sistemas calculadoras de sistemas de ecuaciones. Ahora, para dos es sencillo, se puede hacer a mano, eso sí. Se puede hacer a mano cuando son dos, porque todos hemos visto esto en el colegio, ¿no? Yo puedo aplicar cualquier método, reducción, sustitución e igualación. Yo suelo aplicar reducción. ¿Qué harían? Las dos ecuaciones las colocan en orden, ¿no? Yo digo 9 y 1 menos 4 y 2 es igual a 10. Menos 8 y 1, perdón, menos 4 y 1 más 12 y 2 es igual a menos 8. Yo lo hago por reducción. ¿Cómo es reducción? Busco la forma de eliminar una de las variables. Esto lo voy a multiplicar por 3. ¿Qué resulta de eso? 9 por 3, 27 y 1, menos 4 por 3 es 12 y 2. Eso queda igual a 30, ¿no? Y abajo que no toque nada queda como menos 4 y 1 más 12 y 2 igual a menos 8. 27 menos 4, 23 positivo, ¿no? 23 y 1, 12 menos 12, esto es lo que quería hacer, 0, igual a 30 menos 8, esto da, wow, me disocié, 22. Y 1 entonces resulta que es 22 menos 22 dividido 23 amperios. Bueno, todavía no se colocan las unidades. Y este valor de I1 que acabo de hallar lo puedo reemplazar o en esta ecuación de aquí o en esta ecuación de acá y obtener el valor de I2 y así es como yo obtendría I1 e I2. Y ahí termina el método de mallas, porque el método de mallas lo que se encarga es definirme las corrientes de mallas. Si me saliese negativa, ¿es un problema? No, de nuevo, si me sale negativa, lo único que significa es que una de esas dos corrientes, el sentido está invertido. Lo vuelvo positivo y lo invierto y tema arreglado. Eso es malla. No dos, no dos, no dos, no dos. No vamos a hacer no. Es que de verdad no creo que les enseñe. Si no les ha enseñado ella, no va a entrar al examen. Esto ha sido más como algo de teoría que les puede entrar. Por último, no sé si con esto ya lo ven, ya están contentos ustedes, porque bueno, habían estos ejercicios que están resueltos, por eso es que no los he tocado, a no ser que quieran que los hagamos. O sea, aquí está muy bien explicado, ¿no? El equivalente de esto, qué sé yo, paralelo de estas tres ha hecho, está bien, ¿no? El paralelo, se hace la suma, queda uno, este, ¿qué más? Sí, la diferencia de potencial es 28 voltios. Ese lo hicimos en clase. Bien, instrucción en clase, bien. Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre ese ejercicio que necesiten que les explique? ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces, pues eso sería, chicos. Eso sería su examen, básicamente. Está fácil, ¿no? Todos los exámenes han estado fácil. No me malinterpreten, no me estoy quejando si es que le fue mal. Es solamente que entiendo que esos detalles que a veces tiene la ingeniera puede ir en contra, ¿no? Pero está fácil, creo. Han hecho con ella, estoy viendo. Están practicando conmigo, entonces espero de verdad que les vaya bien. Bueno, voy a dejar de grabar.